mi nombre es Daniela González y yo les voy a hablar acerca de la sentencia 152 del 2005, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, donde la Corte entrará a decidir el recurso extraordinario de casación interpuesto por Neidy Juliet Bustamante y Aura Milena Castañeda. Frente a la sentencia proferida el 31 de enero del 2002 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, frente al proceso interpuesto contra la cooperativa santanderiana transportadora Copetran, el señor Gilberto Estrada y el señor Evelio Guerrero Estrada, y la llamada en garantía, que es la aseguradora Colseguros de Vida S.A., donde las demandantes pretenden principalmente que se declare civil, extracontractual y solidariamente responsables por los daños ocasionados a raíz del accidente. Como hecho, tenemos que el 26 de mayo de 1995, a eso de las 8 de la noche, las demandantes partieron desde Bucaramanga por el bus conducido por el señor Evelio, en donde estos al día siguiente, es decir, el 27 de mayo, a eso de las 5 de la madrugada, impactaron contra una tractomula que se encontraba estacionada en la vía. Se entiende que principalmente el accidente fue ocasionado por la negligencia, la imprudencia y la inobservancia del señor Evelio al no darse cuenta que la actividad que él realiza es de alto riesgo, y porque este señor se encontraba haciendo un enfrentamiento en la carretera con el señor Daniel Restrepo, que conducía también un bus de la misma cooperativa, es decir, Copetran, en donde estos, por la velocidad que llevaban, los dos impactaron contra la tractomula, uno quedando en el lado extremo y pues obviamente en el otro extremo de la tractomula. Se dice que para el momento de los hechos, Neidy Juliet tenía 8 años, Aura Milena tenía 15, y a raíz de este accidente también se murió la mamá de Aura Milena, que en ese momento tenía 40 años. Se establece que a la hora de estas formular la demanda fue notificada la parte accionada, y a la hora de estos contestar se opusieron principalmente a todas las pretensiones, y el único hecho que tuvieron como cierto fue que sí se produjo un accidente, pero que no fue por la imprudencia del señor Evelio, sino porque la tractomula se encontraba parqueada en muy mal estado. Entonces, algunos hechos respondieron que no les costaban o que necesitaban pruebas para sustentarlos. La llamada en garantía, es decir, la aseguradora, decidió coadyuvar a la posición de los demandantes, diciendo que también se oponían rotundamente a la demanda y que apoyaban las pretensiones expuestas por la parte accionada. La parte accionada interpusieron como excepciones la ausencia de culpa del señor Evelio, diciendo que el principal culpable del accidente era pues el señor de la tractomula, y también interpusieron como excepción la prescripción. La parte llamada en garantía, es decir, la aseguradora, también interpuso como excepción la ausencia de culpa de la sociedad demandada, es decir, Copetran, y también interpusieron como excepción la prescripción. Se dice que las partes demandantes les prestaron ayuda médica, fueron asistidas, y que a raíz de esto se generaron gastos de 2 y 3 millones y otras erogaciones, las cuales se necesitaban de un perito para ser declaradas. En primera instancia se dio una sentencia parcialmente estimatoria, es decir, que algunas cosas tuvieron a favor de las partes demandadas y otras de las partes demandantes. A raíz de esto,
las demandantes Neidy Juliet y Aura Milena interpusieron un recurso de apelación donde el tribunal entró a decidir y este tuvo como decisión revocar en todo la sentencia que se había proferido en primera instancia, principalmente porque se decía, según el tribunal, que las accionantes habían incurrido en error porque ellas no debieron demandar por una responsabilidad civil extracontractual, sino una contractual, por cuanto aparece acá un nuevo sujeto que es el señor José, que se dice que él en una actividad lúdica de una excursión contrató a los dos buses conducidos por el señor Evelio y el señor Daniel para que estos los transportaran desde Bucaramanga a Cartagena y después a Bucaramanga. Y se dice que el señor, a raíz de la contratación que hizo, era representante de todas las personas que iban a dicha excursión y que hubo una manifestación tácita a la hora de estos embarcarse al bus y que por tanto estos ya habían prácticamente como establecido un contrato y por eso la vía para demandar era la contractual y no la extracontractual. Pero pues resulta que las accionantes dicen que por ningún motivo existió un contrato porque en realidad ellas eran menores de edad y que en ese momento se encontraban representadas por la señora María Cristina, que fue la que falleció. Después de esto se dice que la aseguradora no era responsable, o sea, no tenían por qué llamarle garantía, principalmente porque la póliza de seguros de ellas solo se manifestaba principalmente cuando eran en caso de incumplimiento del contrato, es decir, que si estos no hubieran llevado o transportado a las personas a Bucaramanga o a Cartagena, que era el lugar de destino de ellos, la aseguradora era responsable, porque la póliza de contratación con Ecopetrol en ningún momento se establece que esta aseguradora va a ser responsable por accidentes ocasionados. Ya después se dice que el juez que tomó la decisión en primera instancia incurrió en un error, principalmente porque las derogaciones, o sea, el petitum de las partes demandadas, no tenían principalmente nada que ver con los prejuicios ocasionados, por cuanto estos no utilizaron la vía correspondiente. Se entiende o establece el artículo 1506 del Código Civil, que una sola persona, que fue el señor José, fue en representación de todos los que se embarcaron al bus y que por ende este fue el que generó la relación contractual de todos contra Copetrán. Pero el problema jurídico que se viene a plantear aquí es que si en realidad la vía que se debió utilizar era la contractual o la extracontractual, dicho debate que viene a generar como una presión entre la decisión que tomó el juez de primera instancia y la decisión que tomó el tribunal. Como sentencia, como en la demanda de casación, las demandantes principalmente dicen que hubo un error de hecho porque el tribunal principalmente malinterpretó la demanda y la contestación de la demanda. Se establece que en realidad existe una relación extracontractual por cuanto principalmente si hubiera existido un contrato, lo hicieron fue con la señora María Cristina, quien era la que se encontraba en capacidad de aceptar dicha posición y que ellas no se encontraban en capacidad principalmente para aceptar, o sea, un contrato tácitamente porque pues se entiende que eran menores de edad. Aunado a esto, se dice ahí
Se dice que a la hora de interponer las excepciones de prescripción, pues estas no debían prosperar principalmente porque se entiende que cuando hablamos de un contrato de transporte, estas prescriben 2 años. Y cuando estamos hablando de contratos de seguros, es decir, aquí estamos hablando de la aseguradora, la prescripción, hay 2 tipos de prescripción, que es la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria cuenta desde 2 años y se empieza a correr desde el momento en que ocurrieron los hechos o hasta que se tuvo conocimiento de los hechos, y la extraordinaria, que también la puede interponer cualquier persona que se encuentre prácticamente como habilitada o tenga conocimiento de los hechos, que es de 5 años. Dicen en la demanda de casación que expresan que en realidad sí hubo un prejuicio, principalmente porque Lady Juliet y Aura Milena perdieron las extremidades derechas de su cuerpo, es decir, su pierna, y la mamá de la señora Aura Milena murió de una manera muy trágica, y que por ende pues tuvo que haber un reconocimiento por esos prejuicios causados. Pero ahora nace otro problema, y es que a la hora de estos formular la demanda, la señora Aura Milena, en el libelo introductorio del proceso, en ningún momento mencionó el hecho dañino de que su madre había fallecido. Y esto fue pronunciado por su representante. Se dice que el tribunal también no tuvo en cuenta en realidad otros elementos de la relación contractual, que principalmente se basó en que no tuvo en cuenta unos testimonios. Y entonces ahora ya pasamos a hablar donde la Corte tuvo unas consideraciones en las cuales subraya principalmente que el tribunal sí cayó en un error, porque hay un artículo que dice que cuando la persona fallece, sea heredero o no, estos pueden ejercer la acción, pero de manera extracontractualmente, porque se entiende que el contrato principalmente, si hubiera sido firmado o hubiera sido aceptado tácitamente, lo hubiera aceptado la persona que tenía la capacidad para hacerlo, que en este caso sería la señora María Castañeda. Y también se dice que principalmente el fallo hubiera sido revocado por cuanto el juez de primera instancia reconoció unos prejuicios que no fueron establecidos de la manera más pertinente, es decir, habían unas falencias a la hora de reclamar los prejuicios ocasionados. Se entiende que las partes demandantes pidieron que se les reconociera 50 millones en la modalidad de lucro cesante, por cuanto la señora Aura Milena dependía de su madre en lo que tenía que ver con manutención, alimentación y estudio. Entonces, estas en la modalidad de lucro cesante pidieron 50 millones, en los cuales se dice que no tuvieron como una base para reclamarlos. Y en la modalidad de prejuicios morales también pidieron 50 millones, en los cuales la Corte decidió que estos valores debían ser reajustados a la manera en que ellos impusieran las fórmulas que eran pertinentes para ver si era verdad que eran esos valores. Como negligencia del accidente, se entiende que la principal afectada fue Aura María, que tenía 15 años a la hora del fallecimiento de su madre, y se dice que ella fue la principalmente afectada por cuanto dejó de percibir lo que su madre le daba. Ahora, en el momento actual, que se dice que el recurso lo interpusieron en el 2005, ella se encuentra con 25 años de edad, es decir, desde el momento de los hechos hasta el momento del recurso han pasado 9 años sin ella percibir esa ayuda.
La Corte, para reajustar los valores anteriormente ya dichos, tuvo como fundamento el testimonio de la señora Cristina, que pues en realidad no se menciona qué relación ella tenía con las partes afectadas, sino que se dice que ella dijo que la señora María Cristina era dependiente, es decir, ella tenía un negocio en las cuales ella vendía juegos de sábana, joyas, cortinas, es decir, prácticamente un establecimiento de comercio, y que era dependiente y que por ende pues no se podía establecer cuáles eran los ingresos mensualmente de esta persona. Entonces, por ende, otro motivo más para que se realizara el reajuste a los valores anteriormente pedidos. Después de esto, se entiende que la Corte se planteó un problema, y era que principalmente tenían que saber cuáles eran los ingresos mensuales de la señora Castañeda, qué utilizaba ella para sostenerse ella misma y cuánto le otorgaba a su hija Aura Milena, para ahora sí saber en sí cuánto era lo que Aura Milena percibía. Pero se entiende que ellos hicieron este reajuste en base al salario mensual de este tiempo, sin percibirle los pesos. Entonces se dice que a la hora del reajuste a la señora Aura Milena, en primera instancia ellos no establecieron si el interés que ellos aplicaron a la fórmula era puro o compuesto, porque en realidad se decía que desde el momento en que ellos en primera instancia decidieron pedir estos valores, había como una falacia a la hora de pedirlo. Entonces ya la Corte entró a establecer que lo que Aura Milena percibía mensualmente por su mamá era de 286.125 pesos mensualmente, y que este valor ella se lo debía dar pues hasta los 25 años, que se entiende que uno termina su educación superior. Y como entonces ellos aplicaron dicha fórmula, y pues en la modalidad de lucro cesante el prejuicio dio por 42.476.801 pesos con 325 centavos. Y a la hora, pues, en primera instancia ellos le reconocieron 12 millones por los prejuicios morales, y la Corte decidió que en realidad este valor debe incrementarse, porque es de resaltar que a la hora de que esta señora dio el testimonio, se dice que después del accidente ocasionado, Aura Milena pues prácticamente se solventó ella sola, sin tener una extremidad de su cuerpo. Y dice la Corte que este valor principalmente hay que incrementarlo, porque ella tenía que convivir principalmente con la muerte de su madre, que era la única persona que la ayudaba, verse así su cuerpo sin una extremidad de su cuerpo, y aparte de eso se dice que ella quedó sola, entonces que por eso este valor debe incrementarse. Y la Corte decidió incrementarlo en 7 millones más, en 8 millones más, entonces es decir, el prejuicio moral dio por 20 millones. Entonces la Corte entra a decidir el recurso de casación, y como resuelve, tenemos que la Corte decide casar, pero con unos reajustes en los prejuicios que pues ella ya había establecido. Entonces se dice que se debe revocar principalmente la sentencia proferida el 21 de enero del 2002, se deben reajustar los valores de los prejuicios ocasionados, y pues establecer los que ya se habían dicho anteriormente, pues que el lucro cesante dio por 42 millones y puya, y el prejuicio moral por 20 millones. La Corte estableció que
como ya lo había dicho anteriormente, la póliza de seguro no tenía que ver nada con el accidente ocasionado por la imprudencia de este señor. Decidió absolver principalmente a la aseguradora. Se decidió confirmar el pago de los prejuicios por las personas accionadas, porque se encontró que ellos eran principalmente culpables. Se dice que condenó sin costas en casación por la prosperidad del recurso y también sin costas en segunda instancia y en la primera a cargo de la parte demandada en un 20%. Anteriormente yo les había hablado de que en este caso la carga probatoria le tocaría a la parte demandante por lo establecido en la ley, pues, y todo eso, pero la Corte también decidió absolver a estas personas del medio probatorio porque se entiende que la actividad de transporte es una actividad peligrosa y entonces se entiende o se presume que el culpable principalmente iba a ser este señor Evelio. Y pues ya, eso me tocó exponerlo a mí. Muchas gracias.